Hermanos míos, quiero que cierren los ojos por un momento y me acompañen en esta reflexión. ¿Cuántas veces en tu vida has estado parado frente a una puerta sin atreverte a abrirla? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón el llamado de Dios claro como el agua cristalina y sin embargo te has quedado paralizado, inmóvil, atrapado en esa nebulosa terrible que llamamos indecisión? Déjame decirte algo que quizás te duele escuchar, pero que necesitas oír con urgencia. La indecisión no es inocente, no es neutra, no es simplemente una pausa en tu camino. La indecisión, hermano mío, hermana mía, es una de las armas más silenciosas y mortíferas que el enemigo de nuestras almas utiliza para destruir nuestra vida espiritual, para alejarnos del plan que Dios tiene preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a desenmascarar juntos este veneno sutil que se disfraza de prudencia, que se esconde detrás de la excusa de necesito más tiempo, y que en realidad es el cementerio donde van a morir los sueños de Dios para tu vida. He visto con mis propios ojos en mis años de sacerdocio cómo hombres y mujeres extraordinarios, llenos de potencial, ungidos por el Espíritu Santo con dones increíbles, han desperdiciado décadas enteras de su existencia simplemente porque no pudieron decidir. He escuchado confesiones desgarradoras de personas que en su lecho de muerte me han dicho: Padre, siempre supe lo que Dios quería de mí, pero nunca tuve el valor de decidirlo. Y créeme cuando te digo que no hay dolor más profundo, no hay arrepentimiento más amargo que llegar al final de tu vida y darte cuenta de que la viviste en el limbo de la indecisión, mirando desde la barrera cómo otros hacían lo que tú estabas llamado a hacer. La indecisión no es un pecado pequeño, no es una debilidad menor, es una forma de orgullo disfrazado, es una manera de querer controlar lo que solo Dios puede controlar, es el intento desesperado de nuestro ego de evitar el riesgo de la fe. Cuando observo a nuestra sociedad actual, veo generaciones enteras paralizadas por la indecisión. Jóvenes de 30, 40, 50 años que siguen sin comprometerse con nada ni con nadie, esperando que las circunstancias perfectas caigan del cielo como el maná en el desierto. Matrimonios que se desintegran porque ninguno de los dos decide realmente amar, decidir perdonar, decidir entregarse. Vocaciones religiosas que mueren en el corazón de muchachos y muchachas porque tienen miedo de decir ese sí que Dios está esperando. Y mientras tanto, el tiempo pasa, implacable como una espada, cortando las oportunidades que Dios nos da una y otra vez. Porque déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Dios respeta infinitamente tu libertad, pero Dios no espera eternamente. Hay momentos de gracia, kairos los llamaban los griegos, momentos en los que el cielo se abre y Dios te dice, es ahora. Y si tú no decides en ese momento, la puerta se cierra y quizás no vuelva a abrirse de la misma manera. La indecisión destruye tu vida espiritual de maneras que ni siquiera imaginas. Te roba la paz porque vives en una ansiedad constante entre lo que podrías hacer y lo que no haces. Te roba la alegría porque nunca experimentas la satisfacción profunda de haber dicho sí a algo grande, a algo que te trasciende. Te roba la intimidad con Dios, porque en el fondo la indecisión es una forma de desconfianza, es decirle a Dios, no estoy seguro de que tu plan sea bueno para mí, déjame pensarlo un poco más. Y lo más terrible de todo, la indecisión te roba tu identidad, porque tú no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, tú eres lo que decides. Un hombre que no decide no es un hombre, es un fantasma que vaga por la vida sin dejar huella, sin construir nada sólido, sin amar verdaderamente a nadie. Hoy vamos a caminar juntos por este tema doloroso pero necesario. Vamos a mirar de frente a este gigante que tiene paralizada tu vida espiritual. No te voy a dar recetas mágicas ni soluciones superficiales porque yo no soy un vendedor de autoayuda barata, soy un sacerdote de Jesucristo y mi misión es decirte la verdad aunque te incomode, aunque te duela, porque es la verdad la que te hará libre. Te voy a mostrar 5 formas concretas, 5 maneras devastadoras en las que la indecisión está destruyendo tu vida espiritual ahora mismo, en este preciso instante. Y al final de este camino, si tienes el valor de quedarte conmigo hasta el final, descubrirás que hay esperanza, que hay salida, que Dios te está esperando con los brazos abiertos para sacarte de esa prisión de la indecisión y lanzarte a la aventura gloriosa para la que fuiste creado. La primera forma devastadora en la que la indecisión destruye tu vida espiritual es que te mantiene atrapado en una adolescencia espiritual perpetua. Déjame explicarte esto con claridad porque es fundamental. La adolescencia es una etapa hermosa de la vida. Es el momento en el que exploras, en el que pruebas, en el que te haces preguntas, pero la adolescencia no está diseñada para durar toda la vida.
está diseñada para hacer una transición hacia la madurez adulta. Y la madurez adulta se caracteriza precisamente por la capacidad de tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo. Cuando tú vives en la indecisión crónica, lo que estás haciendo es refugiarte en una adolescencia espiritual donde nunca tienes que comprometerte de verdad con nada, donde siempre puedes mantener todas las puertas abiertas, donde nunca tienes que renunciar a ninguna opción. Y eso, hermano mío, hermana mía, no es libertad, es esclavitud disfrazada de libertad. San Pablo nos dice en su carta a los Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Esta es una verdad espiritual profundísima que nuestra generación ha olvidado completamente. Crecer en la vida espiritual requiere la capacidad de renunciar. Cada vez que tú decides algo importante, estás renunciando a todas las demás opciones. Cuando decides casarte con una persona, renuncias a todas las demás. Cuando decides una vocación religiosa, renuncias a la vida secular. Cuando decides seguir a Cristo de verdad, renuncias al mundo. Y esto es precisamente lo que aterroriza al indeciso, porque el indeciso quiere tenerlo todo, quiere todas las puertas abiertas, quiere el cielo pero sin renunciar a los placeres de la tierra, quiere la santidad pero sin el sacrificio, quiere la corona pero sin la cruz. He conocido a hombres y mujeres de 60 y 70 años que siguen siendo adolescentes espirituales. Van de retiro en retiro, de charla en charla, de libro en libro, acumulando conocimiento espiritual como quien acumula objetos en un desván, pero nunca deciden realmente nada. Nunca deciden perdonar de verdad a quien los hirió. Nunca deciden abandonar ese pecado que los tiene atados desde hace décadas. Nunca deciden entregarse totalmente a Dios. Viven en ese limbo cómodo donde pueden sentirse espirituales sin tener que ser realmente santos. Y Dios en su infinita paciencia los mira y espera, pero el tiempo pasa y ellos siguen en el mismo lugar, dando vueltas en círculos como el pueblo de Israel en el desierto, cuando un viaje de días se convirtió en 40 años de vagabundeo, porque no confiaron, porque no decidieron creer en las promesas de Dios. La adolescencia espiritual perpetua te roba algo preciosísimo, la profundidad. Porque la profundidad espiritual, la verdadera intimidad con Dios no se alcanza explorando superficialmente muchas cosas, se alcanza comprometiéndote profundamente con una. Es como un pozo. Puedes hacer 50 hoyos de medio metro o puedes cavar un solo pozo de 50 metros y encontrar agua viva. El indeciso hace 50 hoyos superficiales y luego se pregunta por qué está sediento, por qué su vida espiritual es árida y seca. La respuesta es simple: porque nunca ha decidido cavar profundo en nada. Jesús mismo nos advierte en el Evangelio sobre el sembrador que lanza la semilla, y parte de ella cae en terreno pedregoso donde brota rápido pero no echa raíces profundas, y cuando viene la prueba se seca. Esa es la vida espiritual del indeciso, brotes superficiales que se secan con el primer calor del desierto. Pero déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Esta adolescencia espiritual perpetua no es solo tu culpa. Vivimos en una cultura que glorifica la indecisión, que la llama mantener opciones abiertas, que la vende como sabiduría posmoderna. Vivimos en una sociedad que te dice que comprometerte es estúpido, que decidir es limitarte, que renunciar es perder. Pero esta es una mentira directa del infierno, porque la verdad es exactamente lo opuesto. La libertad verdadera no está en tener todas las opciones abiertas. La libertad verdadera está en elegir la opción correcta y entregarte a ella completamente. Un río sin cauce no es más libre que un río con cauce, simplemente un pantano estancado que no llega a ninguna parte. Tú necesitas un cauce, necesitas una dirección, necesitas una decisión que ordene tu vida y le dé sentido. Y esa decisión, hermano mío, hermana mía, solo tú la puedes tomar, nadie la puede tomar por ti. La segunda forma en que la indecisión destruye tu vida espiritual es que te convierte en un espectador de tu propia existencia en lugar de ser el protagonista que Dios diseñó que fueras. Esto es algo que veo constantemente y que me parte el corazón. Personas que viven su vida como si estuvieran viendo una película, como si fueran observadores externos de una historia que le está pasando a otro. Y cuando les pregunto por qué no hacen esto o aquello, por qué no toman tal o cual decisión, me miran con esos ojos vacíos y me dicen: es que estoy esperando a ver qué pasa, Padre. Esperando a ver qué pasa, como si la vida fuera algo que te sucede a ti y no algo que tú construyes con cada decisión, con cada elección, con cada acto de tu voluntad. Esta mentalidad pasiva es mortal para la vida espiritual porque Dios no creó espectadores, Dios creó protagonistas.
creó co-creadores, creó personas que toman el timón de su vida y navegan hacia el puerto que Él les ha señalado. Escúchame bien porque esto es crucial. Dios tiene un plan para tu vida, un plan específico, único, irrepetible. No eres un número en una fábrica celestial. No eres una pieza intercambiable en la maquinaria del universo. Tú eres un pensamiento único de Dios. Eres una obra maestra original que jamás se repetirá en toda la eternidad. Pero ese plan de Dios requiere tu colaboración activa, requiere tus decisiones, requiere tu sí. Como le dijo el ángel a María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fíjate bien, María tenía que decir sí. Dios no violó su libertad, Dios no la forzó, Dios esperó su decisión. Y con esa decisión, con ese sí, María pasó de ser una muchachita desconocida de Nazaret a ser la madre de Dios, la mujer más grande que jamás haya existido. Todo cambió con una decisión que ella pudo no haber tomado, una decisión que requirió valor, que requirió fe, que requirió renunciar a la seguridad y lanzarse al misterio. Cuando tú vives en la indecisión, lo que estás haciendo es renunciar a tu protagonismo en la historia de salvación, porque créeme, tú tienes un papel en la historia de salvación. No eres un extra, no eres un relleno. Dios te necesita para algo específico que solo tú puedes hacer. Hay personas que solo tú puedes alcanzar, hay testimonios que solo tú puedes dar, hay obras que solo tú puedes realizar. Pero si tú no decides, si tú te quedas en las gradas viendo pasar la vida, esas personas no serán alcanzadas, esos testimonios no serán dados, esas obras no serán realizadas. Y un día, cuando estés delante de Dios, Él no te va a preguntar por qué no fuiste como San Francisco o Santa Teresa, te va a preguntar por qué no fuiste tú mismo, por qué no cumpliste el plan único que Él tenía preparado para ti. Y no habrá excusa que valga, no podrás decir es que estaba esperando, porque Dios te va a mostrar todas las veces que Él te llamó, todas las veces que te abrió puertas, todas las veces que te dio señales y tú no decidiste atravesarlas. He visto esta tragedia una y otra vez en el confesionario. Personas que vienen a contarme cómo dejaron pasar el amor de su vida porque no se decidieron a tiempo, cómo dejaron pasar la vocación religiosa porque tenían miedo, cómo dejaron pasar oportunidades de servir, de crecer, de transformarse, simplemente porque estaban esperando el momento perfecto, esperando sentirse completamente seguros, esperando que Dios les pusiera todo en bandeja de plata sin necesidad de arriesgar nada. Y déjame decirte algo duro pero verdadero, Dios no premia la cobardía. Dios premia la fe, y la fe siempre implica riesgo, siempre implica decidir sin tener todas las garantías, siempre implica lanzarte al agua sin ver el fondo. Pedro no caminó sobre las aguas porque tenía un plan B, caminó sobre las aguas porque decidió salir de la barca cuando Jesús lo llamó, y mientras sus ojos estuvieron fijos en Cristo, caminó sobre lo imposible. Cuando comenzó a dudar, cuando la indecisión entró en su corazón, se hundió. Esa es una imagen perfecta de lo que te pasa cuando vives en la indecisión. Te hundes, te ahogas en un mar de posibilidades que nunca se concretan en nada real. La vida no es un ensayo general, es la función única e irrepetible. No hay segunda oportunidad de vivir estos años, estos meses, estos días. Cada momento que pasas en la indecisión es un momento que pierdes para siempre. Es una página en blanco en el libro de tu vida que podría haber estado llena de aventura, de amor, de servicio, de santidad. Y lo más triste es que muchos de ustedes, mis queridos hermanos, tienen todo lo que necesitan para hacer cosas extraordinarias, para vivir vidas que glorifiquen a Dios y transformen el mundo, pero están paralizados por el miedo a decidir. Tienen el talento, tienen las oportunidades, tienen los recursos. Solo les falta una cosa, el valor de decidir y actuar. Y ese valor, hermano mío, hermana mía, solo puede venir de una fuente, la confianza total en que Dios está contigo, de que si Él te llama a algo, Él te dará todo lo que necesitas para cumplirlo. Como le dijo a Jeremías cuando éste se excusaba diciendo que era muy joven, no digas que eres joven porque a donde yo te envíe irás y todo lo que yo te mande dirás. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Dios está contigo, pero necesitas decidir moverte. La tercera forma demoledora en que la indecisión destruye tu vida espiritual es que te condena a vivir en una ansiedad perpetua que te separa de la paz de Dios. Y quiero que entiendas algo fundamental aquí. La ansiedad no es simplemente un problema psicológico. La ansiedad crónica es un problema espiritual profundo. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, no anden preocupados por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán.
Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pero fíjate bien lo que Jesús está diciendo aquí. No está diciendo que no hagas nada, está diciendo que no te angusties, que no vivas en ansiedad. Las aves no viven angustiadas, pero trabajan, vuelan, buscan alimento. La diferencia está en que ellas hacen lo que tienen que hacer y confían, mientras que el indeciso vive en un estado de ansiedad paralizante porque no puede decidir qué hacer. La indecisión y la ansiedad son hermanas gemelas, nacidas del mismo padre, que se llama incredulidad. Cuando tú no puedes decidir, tu mente entra en un loop infinito de ¿qué pasaría si?, de análisis que nunca llega a ninguna conclusión, de pros y contras que se equilibran eternamente sin inclinarse hacia ningún lado. Y este estado mental es una tortura autoimpuesta, es como estar parado en medio de una intersección sin poder elegir ningún camino, mientras los autos pasan a tu alrededor y tú sigues ahí paralizado, con el corazón acelerado, sudando, sintiéndote cada vez más desesperado pero incapaz de moverte. He visto a personas desarrollar problemas físicos graves, úlceras, insomnio, ataques de pánico, todo por vivir años y años en este estado de indecisión crónica. Tu cuerpo no fue diseñado para vivir en esa tensión constante, tu alma no fue diseñada para esa agonía perpetua de no poder elegir. Y lo más terrible es que esta ansiedad te separa de Dios, porque la ansiedad es ruido y Dios habla en el silencio. Cuando tu mente es un torbellino de preocupaciones, de dudas, de análisis sin fin, no puedes escuchar la voz suave y delicada del Espíritu Santo que te está guiando. Es como intentar escuchar música hermosa en medio de una tormenta con truenos ensordecedores, simplemente no puedes. Y así vas por la vida, gritándole a Dios que te dé señales más claras, que te diga qué hacer, mientras Él ha estado susurrándote la respuesta todo el tiempo, pero tú no puedes oírlo porque el ruido de tu ansiedad lo ahoga todo. El profeta Elías experimentó esto en el monte Horeb. Dios no estaba en el viento fuerte que partía las montañas, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en el susurro suave. Pero para escuchar ese susurro, Elías tuvo que salir de la cueva, tuvo que decidir exponerse, tuvo que acallar el ruido. Déjame contarte algo que he aprendido en mi propia vida y en mi caminar con miles de almas. La paz de Dios no viene de tomar la decisión perfecta. La paz de Dios viene de tomar una decisión y confiar en que Dios puede trabajar con ella. ¿Entiendes la diferencia? El indeciso está buscando la decisión perfecta, la que garantiza el resultado ideal, la que elimine todo riesgo, y por eso nunca decide porque esa decisión no existe en este mundo caído. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, toma la mejor decisión que puede con la información y la gracia que tiene en ese momento, y luego confía en que Dios, en su providencia infinita, puede tomar incluso sus errores y convertirlos en bendiciones. Porque Dios es tan grande, tan poderoso, tan sabio, que puede escribir derecho en renglones torcidos, puede tomar tus decisiones imperfectas y sacar de ellas frutos de santidad que jamás imaginaste. San José, el padre adoptivo de Jesús, es el patrono de las decisiones difíciles. Cuando María quedó embarazada, José tuvo que tomar una decisión imposible. No entendía lo que estaba pasando, solo sabía que su prometida estaba esperando un hijo que no era suyo. La ley le daba derecho a repudiarla públicamente, a exponerla a la vergüenza y quizás hasta a la muerte. Pero el Evangelio nos dice que era un hombre justo y decidió dejarla en secreto. Esa fue una decisión que tomó con información incompleta, con el corazón partido, con miedo y confusión. No sabía todo, no tenía todas las respuestas, pero decidió de acuerdo a su conciencia y a su amor. Y fue solo después de que decidió, después de que tomó esa determinación en su corazón, que Dios le envió al ángel en sueños para revelarle el misterio completo. Dios honró su decisión, su valor de decidir en medio de la oscuridad, y lo usó para algo glorioso. Así funciona con nosotros también. A veces Dios espera a que demos el primer paso, a que tomemos la decisión con la luz que tenemos antes de darnos más luz, porque Él quiere desarrollar en nosotros la fe. Y la fe crece cuando decides confiar sin verlo todo claramente. Y ahora déjame hacerte una pregunta que quiero que lleves contigo en tu corazón. ¿Cuántas noches has perdido el sueño dándole vueltas a una decisión que tendrías que haber tomado hace meses o quizás años? ¿Cuánta energía vital has gastado en ese análisis paralítico que te consume por dentro pero que nunca te lleva a ninguna parte? Porque esa es otra tragedia de la indecisión. Te roba no solo el futuro sino también el presente. No puedes disfrutar el momento actual porque estás obsesionado con qué camino tomar, qué puerta abrir, qué opción elegir. Vives en un limbo temporal donde no estás ni aquí ni allá, donde no eres ni esto ni aquello,
Y mientras tanto la vida pasa, las oportunidades se escapan, las personas que amas se alejan porque no pueden esperar eternamente tu decisión y tú sigues ahí atrapado en tu prisión mental de indecisión. La cuarta forma devastadora en que la indecisión destruye tu vida espiritual es que te hace vulnerable a la manipulación y al engaño del enemigo. Y aquí necesito que prestes atención especial porque esto es algo que muchos no entienden. Cuando tú no decides tu camino, alguien más lo va a decidir por ti. La indecisión no te deja en un vacío neutro, te deja en un vacío que será llenado por otras fuerzas y esas fuerzas no siempre son buenas, no siempre vienen de Dios. El demonio es astuto, es paciente y sabe perfectamente que no necesita empujarte hacia el pecado si puede simplemente mantenerte paralizado en la indecisión, porque una vida paralizada en la indecisión es una vida que no da fruto para el reino de Dios y eso para él es suficiente victoria. No necesita que seas un gran pecador, le basta con que seas un cristiano estéril, improductivo, tibio. Jesús nos advierte en el Apocalipsis sobre los tibios. Conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, palabras terribles, pero palabras necesarias. Porque la tibieza espiritual, esa mediocridad gris, que no es ni una cosa ni la otra, es precisamente el resultado de la indecisión crónica. El tibio es aquel que nunca decide realmente seguir a Cristo con todo, pero tampoco decide abandonarlo completamente. Vive en esa zona gris, en ese purgatorio autoimpuesto donde mantiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, donde quiere estar bien con Dios pero sin renunciar a los placeres del pecado, donde desea el cielo pero no está dispuesto a cargar su cruz cada día. Y esta tibieza, hermano mío, hermana mía, es más peligrosa que el pecado abierto, porque el pecador que reconoce su pecado puede arrepentirse y convertirse, pero el tibio vive en la ilusión de que está bien, de que es suficientemente bueno, y por eso nunca busca la transformación radical que Dios quiere operar en su vida. El enemigo de nuestras almas conoce tu indecisión mejor que tú mismo y la explota con maestría diabólica. Cuando tú estás en ese estado de duda perpetua, de análisis sin fin, él no necesita hacer mucho, solo necesita susurrarte sutilmente. Espera un poco más, todavía no es el momento. Necesitas estar más seguro, necesitas tener más información, necesitas sentirte más preparado. Y tú creyendo que esa voz es tu propia prudencia, sigues esperando, sigues postergando, sigues analizando, mientras las puertas que Dios abrió para ti se van cerrando una tras otra. He visto vocaciones religiosas morir así. He visto matrimonios que pudieron ser santos naufragar antes de comenzar. He visto proyectos de apostolado que Dios había inspirado evaporarse en el aire. Todo porque la persona no pudo decidir a tiempo, porque el enemigo los mantuvo atrapados en esa parálisis mental que ellos creían que era sabiduría cuando en realidad era cobardía disfrazada. La manipulación también viene de afuera, de otras personas que ven tu indecisión y la aprovechan para sus propios fines. Porque cuando tú no tienes una dirección clara, cuando no has decidido tus principios y tus valores de manera firme, te conviertes en una hoja al viento que cualquiera puede empujar en la dirección que le convenga. He visto a personas entrar en relaciones destructivas porque no decidieron qué tipo de relación querían, qué valores eran innegociables para ellos. He visto a jóvenes ser arrastrados a vicios y adicciones porque no decidieron con firmeza qué tipo de persona querían ser. He visto a familias enteras desintegrarse porque nadie decidió qué principios iban a regir el hogar. Y en todos estos casos, la raíz del problema era la misma: la falta de decisiones claras y firmes basadas en la verdad de Dios. Porque cuando tú decides de verdad, cuando plantas tu bandera en el terreno sólido de la fe, te vuelves inmovible, te vuelves alguien a quien no se puede manipular fácilmente, te vuelves un hombre, una mujer de convicciones. Necesitas entender que la vida espiritual es una batalla, no un picnic. San Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en una batalla, la indecisión es mortal. Un soldado que duda en el campo de batalla, que no puede decidir si avanzar o retroceder, si defender o atacar, es un soldado muerto. Necesitas la armadura completa de Dios que Pablo describe, pero esa armadura solo sirve si la usas, si decides ponértela cada día, si decides empuñar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El enemigo te quiere confundido, te quiere paralizado, te quiere dudando, porque mientras tú dudas, él avanza, mientras tú analizas, él ataca.
Mientras tú esperas el momento perfecto para decidirte por la santidad, Él está trabajando activamente para destruirte. No tienes el lujo de la indecisión, no tienes el tiempo de la duda perpetua. Necesitas decidir hoy, ahora mismo, de qué lado de la batalla estás, y una vez que lo decidas necesitas mantenerte firme. La quinta y quizás más dolorosa forma en que la indecisión destruye tu vida espiritual es que te roba la posibilidad de amar de verdad. Y esto, hermanos míos, es el núcleo de todo, porque al final de nuestra vida no nos van a juzgar por cuánto supimos o cuánto logramos, nos van a juzgar por cuánto amamos. Santa Teresa de Ávila lo dijo hermosamente: al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor. Pero el amor verdadero, el amor que refleja el amor de Dios, el amor que transforma y santifica, requiere decisión. No puedes amar de verdad sin decidir amar, sin comprometerte con ese amor, sin renunciar a todo lo que se opone a ese amor. Y el indeciso, precisamente por su incapacidad de comprometerse, por su miedo a renunciar, se condena a una vida de amores superficiales, de relaciones a medias, de vínculos que nunca llegan a la profundidad que Dios diseñó para el corazón humano. El amor es una decisión antes de ser un sentimiento. Esto es algo que nuestra cultura romántica, narcisista y hedonista ha olvidado completamente. Hemos reducido el amor a la atracción, a la química, a las emociones que vienen y van como las olas del mar. Y por eso tenemos generaciones enteras que no saben amar, que confunden el enamoramiento con el amor, que creen que cuando ya no sienten lo mismo, tienen derecho a abandonar y buscar en otro lado. Pero el amor verdadero, el amor que Cristo nos mostró en la cruz, es una decisión de la voluntad que se mantiene firme incluso cuando los sentimientos fluctúan, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele. Jesús no se sintió feliz en el Getsemaní, sudó gotas de sangre de la angustia que sentía, pero decidió amarnos hasta el final. Esa es la naturaleza del amor verdadero. Es una decisión que se renueva cada día, que se sostiene en los tiempos de sequedad, tanto como en los tiempos de abundancia emocional. Cuando tú vives en la indecisión, cuando no puedes comprometerte de verdad con nada ni con nadie, lo que estás haciendo es protegerte del dolor potencial del amor, pero al mismo tiempo te estás privando de la alegría inmensa del amor verdadero. Porque el amor verdadero es vulnerable, el amor verdadero es arriesgado, el amor verdadero te puede herir profundamente, pero también es lo único que le da sentido real a la existencia humana. He visto matrimonios fracasar no por falta de compatibilidad o por problemas insuperables, sino simplemente porque uno o ambos cónyuges nunca decidieron realmente amar, nunca se comprometieron de verdad, siempre mantuvieron una puerta de escape abierta por si acaso. Y cuando vinieron las dificultades inevitables, cuando el matrimonio les pidió sacrificio y renuncia, salieron corriendo por esa puerta que nunca cerraron. No amaron, solo jugaron a amar mientras les resultaba cómodo y placentero. Lo mismo pasa con tu relación con Dios. No puedes amar a Dios a medias, no puedes servirle con reservas mentales, no puedes seguirle con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Jesús fue clarísimo en esto. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. No hay zona gris en el amor de Dios. O lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, o no lo amas en absoluto. Y esta radicalidad asusta al indeciso, porque el indeciso quiere amar a Dios pero sin renunciar a sus ídolos, quiere seguir a Cristo pero sin cargar la cruz, quiere el cielo pero sin pasar por el Calvario. Pero eso no es amor, eso es un negocio, es un intercambio comercial donde tú quieres los beneficios sin los costos. Y Dios no se deja negociar así. Dios no acepta migajas de tu corazón. Dios te quiere completo, te quiere todo, porque solo cuando te entregas completamente puedes experimentar la plenitud del amor que Él tiene para ti. He llorado con personas que llegan al final de su vida y se dan cuenta de que nunca amaron de verdad a nadie. Pasaron toda su existencia protegiéndose, guardándose, manteniendo distancia emocional, evitando el compromiso, y ahora están solos, amarrados, vacíos, con un corazón lleno de remordimientos y de hubiera podido, porque el amor requiere valor. El amor requiere decisión, el amor requiere que salgas de tu fortaleza de autoprotección y te expongas al riesgo glorioso de entregarte. Y sí, es posible que te hieran, es posible que te decepcionen, es posible que sufras, pero también es posible que experimentes la alegría más profunda que existe en este mundo, que conozcas la intimidad que tu alma anhela, que te conviertas en canal del amor de Dios para otros. Y al final de tu vida, cuando estés delante del Señor, podrás decir como San Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
porque decidiste amar, porque tuviste el valor de comprometerte, porque no permitiste que la indecisión te robara lo más importante, la capacidad de amar y ser amado. Hermanos míos, hemos caminado juntos por estas 5 formas en que la indecisión destruye nuestra vida espiritual. Hemos visto cómo nos mantiene en una adolescencia espiritual perpetua, impidiéndonos madurar en Cristo. Hemos visto cómo nos convierte en espectadores pasivos de nuestra propia existencia en lugar de protagonistas activos del plan de Dios. Hemos visto cómo nos condena a una ansiedad perpetua que nos separa de la paz que Dios quiere darnos. Hemos visto cómo nos hace vulnerables a la manipulación y al engaño del enemigo. Y hemos visto cómo nos roba la capacidad de amar de verdad, que es en última instancia el propósito de nuestra existencia. Pero ahora necesito que entiendas algo crucial. No te he dicho todo esto para desanimarte, no te he mostrado estas verdades duras para dejarte hundido en la desesperación. Te las he mostrado porque te amo, porque Dios te ama y porque queremos sacarte de esa prisión de indecisión en la que has estado viviendo demasiado tiempo. Hay salida, hay esperanza, hay un camino hacia la libertad, pero ese camino requiere que tomes una decisión fundamental ahora mismo, hoy, en este preciso instante. Necesitas decidir que vas a dejar de ser indeciso, que vas a pedirle a Dios la gracia del valor, que vas a comenzar a tomar las decisiones que has estado postergando. No te estoy pidiendo que tomes todas las decisiones perfectas. Te estoy pidiendo que comiences a moverte, que des el primer paso, que salgas de la parálisis. Porque Dios puede trabajar con un hombre que se mueve, aunque se mueve en la dirección equivocada, Dios puede corregirlo, puede redirigirlo. Pero Dios no puede hacer nada con un hombre paralizado, con una mujer que se niega a moverse por miedo a equivocarse. La perfección no es el objetivo, el movimiento es el objetivo. La santidad no es nunca equivocarse. La santidad es levantarse cada vez que te caes y seguir caminando hacia Cristo. Te voy a dar un ejercicio práctico que quiero que hagas hoy mismo, antes de que termine este día. Toma un papel y escribe las 3 decisiones más importantes que has estado postergando. Pueden ser decisiones grandes, un matrimonio, una vocación, un cambio de vida, o pueden ser decisiones más pequeñas pero igualmente importantes, perdonar a alguien, abandonar un pecado, comenzar una práctica espiritual. Escríbelas con claridad, sin engañarte, sin justificaciones. Y luego, delante del Santísimo, si puedes, o simplemente en tu habitación, si no puedes ir a una capilla, arrodíllate y ponle a Dios esas 3 decisiones. Pídele luz, pídele gracia, pídele valor. Y comprométete a tomar al menos una de esas decisiones en las próximas 24 horas. No en la próxima semana, no cuando te sientas listo, en las próximas 24 horas. Una decisión, un paso, un movimiento hacia adelante. Y cuando tomes esa decisión, cuando des ese paso, no esperes fuegos artificiales del cielo. No esperes que todos tus miedos desaparezcan mágicamente. No esperes certeza absoluta. Vas a sentir miedo, vas a tener dudas, vas a preguntarte si lo estás haciendo bien. Eso es normal, eso es humano. Pero mantente firme en tu decisión. Confía en que Dios honra a quienes confían en Él y avanza. Y descubrirás algo maravilloso, que la paz de Dios no viene antes de la decisión para que decidas con comodidad. La paz de Dios viene después de la decisión. Cuando ya te has lanzado al vacío, confiando en que Él te sostendrá, como Pedro caminando sobre las aguas. El milagro no sucedió cuando Pedro estaba seguro dentro de la barca. El milagro sucedió cuando Pedro se atrevió a salir de la barca y poner su pie sobre el agua. Tú necesitas salir de tu barca de seguridad y comodidad, necesitas arriesgarte, necesitas decidir. Recuerda las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjate en esas palabras, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Son verbos de acción, son decisiones concretas, no son sugerencias vagas. El discipulado cristiano es activo, es dinámico, es una aventura gloriosa de decisiones diarias de seguir a Cristo, aunque cueste, aunque no entiendas todo, aunque tengas miedo. Y quiero que sepas algo que tal vez nadie te ha dicho. Jesús no te va a forzar a seguirle. Jesús no va a tomar las decisiones por ti. Jesús respeta infinitamente tu libertad. Pero Jesús sí te va a esperar. Jesús sí va a llamarte una y otra vez. Jesús sí va a darte oportunidades de gracia para que puedas decidir. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades vas a dejar pasar? ¿Cuántas veces más vas a decirle, espera, todavía no estoy listo? Hermano mío, hermana mía, mi corazón de pastor me impulsa a decirte esto con toda la fuerza de mi alma. No desperdicies más tiempo en la indecisión. La vida es corta, la eternidad es larga.
y las decisiones que tomas aquí tienen consecuencias que van mucho más allá de esta existencia temporal. No estoy tratando de asustarte con amenazas de condenación. Estoy tratando de despertarte a la realidad gloriosa de que Dios te creó para algo grande, para algo hermoso, para algo eterno. Y esa grandeza, esa belleza, esa eternidad bienaventurada requieren que tú decidas colaborar con la gracia, que decidas decir sí a Dios, que decidas vivir no según tus miedos, sino según tu fe. El miedo te paraliza, la fe te mueve. El miedo te dice no puedes, la fe te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo mira las circunstancias, la fe mira a Dios. Y ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos de ustedes que han estado luchando con una decisión particular por mucho tiempo. Tal vez es una vocación al matrimonio y no te atreves a dar el paso porque tienes miedo al compromiso. Tal vez es una vocación religiosa y llevas años escuchando el llamado de Dios, pero lo ahogas con distracciones y excusas. Tal vez es el perdón que necesitas dar y llevas años cargando ese resentimiento que te está matando por dentro. Tal vez es un pecado que necesitas abandonar y llevas décadas prometiéndote que mañana lo dejarás. Escúchame bien, Dios te está llamando hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más fuerte o más preparado. Hoy, este es tu kairos, este es tu momento de gracia. Y si dejas pasar este momento, no sé si tendrás otro. No lo sé, y tú tampoco lo sabes. Por eso es tan urgente que decidas ahora. Piensa en los santos, en esos hombres y mujeres extraordinarios que transformaron el mundo porque decidieron seguir a Cristo radicalmente. Santa Teresa de Calcuta no esperó a tener un plan perfecto y todos los recursos necesarios antes de comenzar su misión con los más pobres entre los pobres. Ella escuchó el llamado de Dios, tomó la decisión de obedecerlo y salió a las calles de Calcuta con 5 rupias en el bolsillo y una confianza infinita en la providencia de Dios. Y Dios multiplicó esa decisión de fe hasta convertirla en un movimiento mundial de amor y servicio. San Francisco de Asís no esperó a que su familia estuviera de acuerdo o a que las circunstancias fueran ideales. Escuchó a Cristo diciéndole reconstruye mi iglesia, decidió obedecerlo literalmente y comenzó a reconstruir capillas con sus propias manos viviendo en pobreza radical. Y esa decisión cambió la historia de la iglesia. San Agustín luchó durante años con su indecisión entre la fe y el mundo, entre la pureza y la lujuria, hasta que un día, en un jardín, escuchó la voz de un niño cantando toma y lee. Tomó las escrituras, leyó y decidió. Y esa decisión lo convirtió en uno de los más grandes doctores de la iglesia. Todos estos santos tuvieron miedo, todos tuvieron dudas, todos tuvieron razones humanas para no decidir, pero decidieron de todas formas porque entendieron algo fundamental, que Dios no nos llama porque seamos capaces, Dios nos hace capaces porque nos llama. Tú no necesitas sentirte listo para decidir, necesitas decidir y Dios te hará capaz de cumplir lo que has decidido. Esa es la lógica de la gracia, esa es la matemática divina que no tiene sentido para la razón humana, pero que funciona perfectamente en el reino de Dios. Porque Dios es especialista en usar lo débil para avergonzar a lo fuerte, en usar lo necio del mundo para confundir a los sabios, en tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a 5,000 personas. Dios no necesita que tú tengas mucho, Dios necesita que tú le des lo poco que tienes, que decidas poner en sus manos esos 5 panes y 2 peces de tu vida y Él se encargará de multiplicarlos. Quiero también hablarte de algo que quizás nadie te ha explicado claramente, la diferencia entre prudencia e indecisión. Porque muchos indecisos justifican su parálisis llamándola prudencia, diciendo que están siendo cuidadosos, que están analizando bien las cosas antes de actuar, pero la prudencia verdadera y la indecisión son completamente diferentes. La prudencia es una virtud que te ayuda a tomar buenas decisiones considerando todos los factores relevantes, pero la prudencia conduce a una decisión, tiene como fin la acción. La indecisión, por otro lado, es un vicio que te paraliza, que te mantiene eternamente en el análisis sin nunca llegar a la acción. El prudente estudia, considera, ora, consulta y luego decide y actúa. El indeciso estudia, considera, ora, consulta y luego estudia más, considera más, ora más, consulta más sin nunca llegar a decidir y actuar. ¿Ves la diferencia? La prudencia es un medio para la acción correcta, la indecisión es una excusa para evitar toda acción. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, nos enseña que la prudencia tiene varias partes y una de ellas es precisamente la decisión. Dice que después de deliberar adecuadamente, el prudente debe juzgar y luego comandar la acción, es decir, decidir y ejecutar. Si te quedas eternamente en la deliberación sin pasar nunca al juicio y al comando, no eres prudente, eres indeciso.
Y la indecisión, según Santo Tomás, es un defecto moral porque impide que la virtud se concrete en actos, y la virtud que no se practica no es verdadera virtud, es solo una idea abstracta en tu cabeza. Dios no te va a premiar por las buenas intenciones que nunca se concretaron en actos. Dios te va a premiar por los frutos de santidad que produjiste con tu vida. Y los frutos requieren decisiones, requieren acciones, requieren que te comprometas y te mantengas firme en ese compromiso. Te voy a contar algo de mi propia experiencia sacerdotal que quizás te ayude. Cuando Dios me llamó al sacerdocio, yo tenía todos los miedos que puedas imaginar. Dudaba de mi capacidad, dudaba de mi santidad, dudaba de si realmente era digno de ese llamado. Podría haber pasado años analizando si era o no era mi vocación, buscando señales más claras, esperando sentirme absolutamente seguro. Pero en un momento de gracia entendí algo que cambió mi vida. Dios no me estaba pidiendo que fuera perfecto antes de responderle. Dios me estaba pidiendo que confiara en Él lo suficiente como para decir sí y que Él se encargaría de hacerme el sacerdote que necesitaba ser. Así que decidí, dije sí. Y déjame decirte que ese sí no eliminó todos mis miedos, no resolvió todas mis dudas, pero abrió la puerta para que la gracia de Dios comenzara a trabajar en mí de maneras que jamás hubiera imaginado. Y hoy, después de tantos años de ministerio, puedo decirte con total seguridad que la mejor decisión de mi vida fue esa, decidir confiar en Dios más de lo que confiaba en mis propios miedos. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están pensando, pero padre, ¿y si me equivoco? ¿Y si tomo la decisión equivocada? Esta es una pregunta legítima y voy a respondértela con toda honestidad. Sí, es posible que te equivoques. Es posible que tomes una decisión que en retrospectiva no fue la ideal, pero déjame decirte algo que tal vez te sorprenda. Es mejor tomar una decisión imperfecta y aprender de ella que no tomar ninguna decisión y no aprender nada. Porque Dios puede trabajar con tus errores, Dios puede redirigirte cuando te sales del camino, pero Dios no puede redirigir a alguien que no se está moviendo. Es como un barco, puedes cambiar el rumbo de un barco que está navegando aunque esté yendo en la dirección equivocada, pero no puedes cambiar el rumbo de un barco que está anclado en el puerto. Necesitas levantar el ancla, necesitas zarpar, necesitas moverte y entonces Dios puede guiarte, puede corregirte, puede llevarte al puerto que Él tiene destinado para ti. Además, quiero que entiendas que en muchas situaciones de la vida, especialmente en las vocacionales, no hay una única decisión correcta y todas las demás equivocadas. Dios es infinitamente creativo y puede santificarte por múltiples caminos. Lo que Dios quiere ver en ti no es tanto que elijas el camino A en lugar del camino B, sino que elijas con fe, que te comprometas con amor, que te mantengas fiel con perseverancia. Un matrimonio santo no se construye porque elegiste a la persona perfecta, sino porque decidiste amar a esa persona con amor sacrificial y perseverante. Una vocación religiosa no florece porque elegiste la comunidad perfecta, sino porque decidiste vivir tus votos con fidelidad y generosidad. Un apostolado no da fruto porque elegiste el ministerio perfecto, sino porque decidiste servir con todo tu corazón. ¿Ves el patrón? La decisión es importante, pero lo que haces después de la decisión es aún más importante. Y aquí quiero darte un principio espiritual fundamental que necesitas grabar en tu corazón. Dios bendice la obediencia más que el resultado. Cuando tú tomas una decisión en obediencia a lo que crees que Dios te está pidiendo, cuando decides moverte en la dirección que la gracia te indica, Dios honra esa obediencia incluso si los resultados no son los que esperabas. Porque al final, tú no eres responsable de los resultados, tú eres responsable de tu obediencia. Los resultados son responsabilidad de Dios. Tu trabajo es decidir y obedecer, el trabajo de Dios es multiplicar y bendecir. No confundas los papeles. ¿Cuántas veces he visto a personas paralizadas porque quieren controlar todos los resultados de sus decisiones, quieren garantizar el éxito antes de comenzar? Pero eso es querer ser Dios. Eso es querer tener el control que solo a Él le pertenece. Tu trabajo es dar el paso de fe. El trabajo de Dios es sostener tus pies. Déjame hablarte ahora de algo muy concreto y práctico. ¿Cómo salir de la parálisis de la indecisión cuando te sientes completamente atrapado? Primero necesitas oración, pero no cualquier oración, sino oración de abandono en las manos de Dios. Te recomiendo que tomes la oración del padre Charles de Foucault, esa oración preciosa que dice: Padre, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre, pongo mi alma en tus manos, te la doy, Padre, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Reza esta oración todos los días hasta que tu corazón realmente se abandone, hasta que realmente sueltes el control y confíes en que Dios sabe lo que hace contigo. Segundo, busca dirección espiritual. No intentes caminar solo en esto. Dios nos dio la iglesia, nos dio sacerdotes, nos dio directores espirituales precisamente para ayudarnos a discernir su voluntad. Un buen director espiritual puede ver cosas en tu vida que tú no ves. Puede identificar las mentiras del enemigo que tú has creído, puede darte la perspectiva objetiva que necesitas cuando estás atrapado en el laberinto de tu propia mente. No es una señal de debilidad buscar ayuda, es una señal de humildad y de sabiduría. Los santos más grandes tuvieron directores espirituales. ¿Por qué tú crees que puedes prescindir de uno? El orgullo te dice que puedes solo, la humildad te dice que necesitas ayuda y Dios da su gracia a los humildes. Tercero, establece un plazo, sí, un plazo concreto para tomar la decisión, porque si no pones un límite temporal, la indecisión se extenderá indefinidamente. Dile a tu director espiritual, o si no tienes uno, dile a Dios en oración, voy a tomar esta decisión antes de tal fecha. Y luego mantén esa promesa. Usa ese tiempo para orar, para buscar consejo, para informarte, pero cuando llegue la fecha, decide, no pospongas la fecha, no te des más tiempo, decide. Porque lo que has estado postergando por meses o años no va a volverse más claro si le das una semana más, solo estás alimentando la indecisión. Es como arrancar una curita, duele menos si lo haces rápido que si lo vas despegando lentamente. Decide y confía en que Dios te guiará a partir de ahí. Cuarto, empieza con decisiones pequeñas y las grandes te paralizan. Si no puedes decidir sobre el matrimonio, empieza decidiendo tener una conversación honesta con esa persona. Si no puedes decidir sobre la vocación religiosa, empieza decidiendo hacer un retiro vocacional. Si no puedes decidir perdonar completamente, empieza decidiendo orar por esa persona que te hirió. Las decisiones pequeñas entrenan tu músculo de la decisión, te dan confianza, te muestran que el mundo no se acaba cuando decides, que Dios está ahí sosteniéndote y poco a poco, decisión por decisión, construyes la fortaleza interior que necesitas para tomar las decisiones grandes. Es como el ejercicio físico, no empiezas levantando 100 kilos, empiezas con 5 y vas aumentando gradualmente. Pero lo importante es empezar, es moverte, es decidir algo aunque sea pequeño. Y quinto, recuerda que el arrepentimiento existe. Si realmente te equivocas, si tomas una decisión que resulta no ser la correcta, existe el sacramento de la reconciliación, existe la misericordia infinita de Dios, existe la posibilidad de comenzar de nuevo. El pecado es no intentar nunca por miedo a fallar. Dios es más glorificado por un pecador que se levanta 70 veces 7 que por un cobarde que nunca se cayó porque nunca caminó. San Pedro negó a Cristo 3 veces, tomó la decisión terrible de traicionarlo por miedo, pero se arrepintió, lloró amargamente y Cristo no solo lo perdonó, sino que lo hizo la roca sobre la cual edificó su iglesia. Tu pasado no define tu futuro. Tus errores no determinan tu destino. Lo que determina tu destino es lo que decides hacer ahora, hoy, en este momento. Hermanos míos, hemos llegado casi al final de este camino que hemos recorrido juntos. Y quiero que sepas que si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia y la humildad de escuchar estas palabras hasta el final, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, porque Dios quiere decirte algo importante. Porque este es tu momento. No es casualidad que estés escuchando esto precisamente hoy, precisamente ahora. Dios tiene un sentido del tiempo perfecto y Él te ha traído este mensaje en este momento específico de tu vida porque quiere sacarte de la indecisión, quiere liberarte de esa prisión, quiere lanzarte a la aventura gloriosa que Él ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. La pregunta ahora es simple pero crucial. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a sentir con la cabeza, sentir un poco de emoción y luego volver a tu vida de indecisión como si nada hubiera pasado? ¿O vas a tomar la decisión de cambiar, de moverte, de decirle sí a Dios hoy? Te voy a pedir algo concreto antes de que terminemos. Quiero que en este momento, donde sea que estés, hagas una pausa. Si puedes, ponte de pie. Si no puedes, está bien. Pero haz esta oración conmigo en voz alta, con tu propia voz, no solo en tu mente. Porque hay poder en proclamar con tus labios lo que crees en tu corazón. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he vivido en la indecisión,
que he permitido que el miedo gobierne mi vida más que la fe. Reconozco que he desperdiciado tiempo precioso, que he dejado pasar oportunidades que tú me diste, que he sido cobarde cuando tú me llamabas a ser valiente, pero hoy, ahora mismo, decido cambiar. Decido confiar en ti más de lo que confío en mis propios miedos. Decido moverme aunque tenga dudas, decido obedecerte aunque no entienda todo. Dame la gracia del valor, dame la gracia de la decisión, dame la gracia de la perseverancia y sosténme cuando flaquee. Porque sé que voy a flaquear, pero confío en que tú me levantarás. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, algo ha cambiado en tu interior. Puede que no lo sientas con fuegos artificiales emocionales, pero en el mundo espiritual algo se ha movido. Has declarado tu intención. Has manifestado tu voluntad de cambiar y Dios ha escuchado. Ahora viene la parte crucial, cumplir. En las próximas 24 horas, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, en las próximas 24 horas, toma una decisión concreta sobre algo que has estado postergando. No tiene que ser la decisión más grande de tu vida, puede ser algo relativamente pequeño, pero tiene que ser algo real, algo concreto, algo que puedas hacer y que represente un paso adelante. Y cuando tomes esa decisión, cuando la ejecutes, vas a sentir algo maravilloso, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría de estar finalmente en movimiento, la libertad de no estar más atrapado en la prisión de la indecisión. Quiero que sepas que voy a estar orando por ti. Cada persona que escuche este mensaje, cada alma que Dios ha traído estas palabras, está en mi oración diaria. Oro por ustedes en la Santa Misa, oro por ustedes en mi rosario, oro por ustedes en mis horas santas. Porque yo sé lo que es luchar contra la indecisión, yo sé lo que es el miedo a decidir y sé también lo que es la libertad gloriosa que viene cuando finalmente decides confiar en Dios y moverte. Y quiero que experimentes esa libertad, quiero que conozcas esa paz, quiero que vivas la vida abundante que Jesús vino a darte. No te conformes con menos, no te resignes a una vida mediocre de indecisión y tibieza. Tú fuiste creado para la grandeza, para la santidad, para cosas grandes que glorifiquen a Dios y transformen el mundo, pero esa grandeza requiere decisiones, requiere valor, requiere fe. Y ahora quiero profundizar en algo que quizás no quedó completamente claro, algo que es absolutamente esencial para que puedas romper definitivamente con ese patrón de indecisión que ha gobernado tu vida. Necesitas entender que detrás de cada indecisión hay una mentira que has creído, una mentira del enemigo que se ha enquistado en tu mente y que te paraliza cada vez que intentas moverte hacia adelante. Y esa mentira, hermano mío, hermana mía, tiene muchas caras, muchos disfraces, pero todas vienen de la misma fuente, la desconfianza en la bondad de Dios. En el fondo, cuando no puedes decidir, lo que estás diciendo, aunque no lo verbalices así, es que no confías completamente en que Dios es bueno, en que Dios quiere tu bien, en que Dios tiene un plan mejor para ti que cualquier cosa que tú puedas imaginar o controlar. Esta es una verdad dura de escuchar, lo sé, pero necesitas escucharla porque solo la verdad te hará libre. Déjame llevarte al principio de todo, al Génesis, al jardín del Edén, donde comenzó esta desconfianza que nos ha perseguido a lo largo de toda la historia humana. ¿Recuerdas qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? No comenzó con una orden directa de desobedecer, comenzó con una pregunta insidiosa. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Fíjate en la sutileza diabólica de esta pregunta. La serpiente está insinuando que Dios es restrictivo, que Dios es tacaño, que Dios te está privando de algo bueno. Y Eva, en lugar de rechazar esta insinuación, entra en conversación con la duda. Y la serpiente entonces le dice la mentira directa, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ves lo que está haciendo? Está pintando a Dios como alguien que te oculta cosas buenas porque tiene miedo de que seas como Él, como alguien que no quiere tu plenitud sino tu sometimiento. Esta es la mentira primordial, la mentira que causó la caída y es la misma mentira que causa tu indecisión hoy. Cuando tú no puedes decidir seguir el llamado de Dios, cuando te quedas paralizado en el análisis infinito de pros y contras, lo que realmente está pasando en el fondo de tu corazón es que dudas de que Dios sea completamente bueno contigo. Tienes miedo de que si te entregas totalmente a Él, si le das el control absoluto de tu vida, Él te va a pedir algo que te hará miserable, algo que aplastará tus sueños, algo que te convertirá en un robot sin vida propia. Tienes miedo de que Dios sea un tirano celestial que quiere tu obediencia ciega, pero no tu felicidad verdadera. Y esta mentira, aunque no la formules conscientemente con estas palabras tan crudas,
está ahí, operando en las sombras de tu subconsciente, saboteando cada intento que haces de decidirte por Dios completamente. Y el enemigo lo sabe, por eso sigue susurrándote esa misma mentira de 1000 maneras diferentes. Si te casas con esa persona te vas a perder algo mejor. Si entras al seminario vas a ser infeliz toda tu vida. Si perdonas te van a volver a herir. Si confías vas a ser decepcionado. Pero aquí está la verdad gloriosa que necesitas abrazar con todo tu ser. Dios es infinitamente bueno. Dios te ama con un amor que no puedes ni siquiera comenzar a comprender. Dios quiere tu felicidad verdadera y eterna más de lo que tú mismo la quieres. San Ignacio de Loyola, ese gigante espiritual que nos enseñó el arte del discernimiento, decía que Dios es como un padre amoroso que jamás forzaría a su hijo, que respeta infinitamente nuestra libertad, pero que nos llama suavemente hacia lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Y también decía que el demonio, por el contrario, nos tienta haciéndonos creer que el placer inmediato es el bien supremo, mientras oculta las consecuencias amargas que vendrán después. Dios te muestra el camino angosto al principio, con su cruz y su renuncia, pero te promete vida abundante y gozo eterno al final. El demonio te muestra el camino ancho al principio, con sus placeres y comodidades, pero te oculta la destrucción y la muerte que esperan al final. Necesitas meditar profundamente en la bondad de Dios hasta que esta verdad penetre no solo tu mente, sino también tu corazón, hasta que se convierta no solo en algo que sabes intelectualmente, sino en algo que sientes visceralmente. Y la mejor manera de meditar en la bondad de Dios es contemplar la cruz, porque ahí, en ese madero sangriento, está la prueba irrefutable de cuánto te ama Dios, de hasta dónde está dispuesto a llegar por ti. Un Dios que muere por ti no es un Dios que quiere tu miseria, es un Dios que quiere tu salvación más que su propia vida. Un Dios que se vacía a sí mismo, que toma forma de esclavo, que se humilla hasta la muerte de cruz, no es un tirano que busca esclavizarte, es un amante desesperado que busca liberarte de las verdaderas cadenas que son el pecado y la muerte. Y cuando contemplas esa cruz, cuando meditas en esas llagas que Él recibió por tus transgresiones, cuando piensas en esa sangre derramada para tu redención, la pregunta cambia radicalmente. Ya no es, ¿puedo confiar en Dios? La pregunta se convierte en, ¿cómo puedo no confiar en un Dios que hizo esto por mí? Y sin embargo, sé que algunos de ustedes están pensando, pero Padre, yo he intentado confiar y he sido decepcionado. Oré por algo con todo mi corazón y no lo recibí. Tomé una decisión pensando que era la voluntad de Dios y las cosas salieron mal. ¿Cómo puedo confiar de nuevo? Esta es una objeción legítima y profundamente dolorosa, y quiero tratarla con toda la honestidad y sensibilidad que merece. Es verdad que a veces oramos por cosas que no recibimos. Es verdad que a veces tomamos decisiones que parecen la voluntad de Dios y terminan en fracaso aparente. Es verdad que a veces Dios permite que pasemos por sufrimientos que no entendemos. Pero hermano mío, hermana mía, aquí necesitas una perspectiva eterna, no una perspectiva meramente temporal. Dios no te prometió que nunca sufrirías. Dios te prometió que nunca te abandonaría en tu sufrimiento. Dios no te prometió que todas tus decisiones conducirían inmediatamente a resultados exitosos según estándares mundanos. Dios te prometió que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. San José es nuevamente nuestro maestro en esto. Imagina su situación. Decidió quedarse con María. A pesar de no entender completamente lo que estaba pasando, decidió huir a Egipto en medio de la noche porque un ángel se lo dijo en sueños. Vivió años como refugiado en tierra extraña. Trabajó duramente para mantener a su familia en circunstancias difíciles. Ninguna de estas decisiones le trajo comodidad inmediata. Ninguna de estas elecciones resultó en éxito mundano visible. Pero todas y cada una de ellas fueron parte del plan de salvación de Dios para la humanidad entera. José no vio el cuadro completo, no entendió en su tiempo toda la magnitud de lo que estaba participando, pero confió y obedeció y ahora es venerado como el santo patrono de la Iglesia Universal. Tú tampoco ves el cuadro completo de tu vida, no entiendes cómo Dios va a usar tus decisiones, tus fracasos aparentes, tus sufrimientos para tejer algo hermoso. Pero necesitas confiar en que Él lo está haciendo, en que Él nunca desperdicia nada, en que incluso tus lágrimas están siendo recogidas en su copa y serán transformadas en joyas eternas. Te voy a contar una historia que me marcó profundamente y que ilustra esto perfectamente. Hace años,
Conocí a un joven brillante que sentía con claridad el llamado al sacerdocio, pero tenía miedo, tenía dudas, tenía todos los ¿qué pasaría si? Que tú probablemente tienes. Pasó años en la indecisión, yendo y viniendo, entrando y saliendo del seminario, hasta que finalmente, ya en sus 30 años, decidió de verdad, se ordenó sacerdote y comenzó su ministerio con gran fervor. Pero a los pocos años de su ordenación, le diagnosticaron un cáncer agresivo. Y mientras estaba en su lecho de enfermo recibiendo quimioterapia, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, si hubiera sabido que solo iba a ser sacerdote por 5 años antes de enfermarme, habría entrado al seminario 10 años antes. He desperdiciado una década de mi vida en la indecisión cuando podría haber estado sirviendo a Dios, cuando podría haber celebrado miles de misas más, cuando podría haber confesado a cientos de personas más, cuando podría haber llevado a muchas más almas a Cristo. No desperdicies tu tiempo como lo hice yo. Murió poco después, pero en paz, sabiendo que había dicho sí a Dios, aunque fue un sí tardío. Esa historia me persigue, me desafía, me recuerda constantemente que el tiempo no espera, que las oportunidades tienen fecha de caducidad, que Dios nos llama en momentos específicos y si no respondemos entonces, la puerta puede cerrarse. No te estoy diciendo esto para presionarte con miedo o con manipulación emocional. Te lo estoy diciendo porque es la verdad y porque te amo lo suficiente como para decirte la verdad, aunque duela. El apóstol Pablo nos dice, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de salvación. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, ahora. Este momento presente es el único momento que realmente tienes, el único momento en el que puedes decidir, el único momento en el que puedes actuar. El pasado ya pasó y no lo puedes cambiar, el futuro aún no existe y no lo puedes controlar, solo tienes el ahora, este instante sagrado en el que Dios te está llamando a decidir, a confiar, a moverte. Y quiero hablarte también de algo que raramente se menciona, pero que es absolutamente crucial. El costo espiritual de tu indecisión no es solo para ti, es también para todas las personas que Dios quería alcanzar a través de tu sí. Cuando tú no decides seguir tu vocación, cuando te quedas paralizado en el miedo, no solo te robas a ti mismo la vida abundante que Dios tenía para ti, también le robas al reino de Dios los frutos que habrías producido. Si Dios te llamó al matrimonio con una persona específica y tú no decidiste, esa persona perdió el cónyuge que Dios había preparado para ella, los hijos que debían nacer de esa unión nunca nacieron, las familias que debían ser bendecidas por tu testimonio matrimonial nunca fueron bendecidas. Si Dios te llamó al sacerdocio y tú no respondiste, las almas que debías confesar nunca encontraron ese perdón de Dios a través de ti, las homilías que debías predicar nunca fueron escuchadas, las misas que debías celebrar nunca fueron ofrecidas. Si Dios te llamó a un ministerio específico y tú no lo aceptaste, las personas que debías servir quedaron sin servir, el bien que debías hacer quedó sin hacer, la luz que debías brillar quedó escondida. ¿Ves la gravedad de esto? Tu vida no es solo tuya, tu decisión no afecta solo a ti. Eres parte del cuerpo de Cristo, eres un miembro vital del organismo espiritual que es la iglesia, y cuando un miembro no funciona como debería, todo el cuerpo sufre. San Pablo lo explica bellamente en su primera carta a los Corintios, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Tu indecisión, tu negativa a funcionar como el miembro del cuerpo que Dios diseñó que fueras, causa dolor a todo el cuerpo. Pero la buena noticia es que cuando finalmente decides, cuando finalmente comienzas a funcionar según tu diseño divino, todo el cuerpo se fortalece, todo el cuerpo se alegra, todo el cuerpo es bendecido. Tus decisiones de fe tienen ondas expansivas que van mucho más allá de lo que puedes ver o imaginar. Permíteme darte un ejemplo concreto de mi propia vida ministerial. Hace unos años celebré la boda de una pareja que había pasado por un noviazgo muy difícil. Habían roto varias veces porque el joven no podía decidirse a comprometerse, tenía miedo al matrimonio, dudaba constantemente. La chica, una mujer de fe profunda, oró durante años por él, lo esperó con paciencia heroica, pero también le puso límites claros, o decidía o ella seguiría adelante sin él. Finalmente, él decidió, se casaron y yo pensé que ese era el final de la historia. Pero hace poco me encontré con ellos y me contaron el resto. De ese matrimonio nacieron 4 hijos, uno de los cuales acaba de entrar al seminario.
Ese joven seminarista que ahora está en camino al sacerdocio existe porque su padre finalmente decidió vencer su miedo y casarse. Todas las almas que ese futuro sacerdote va a servir, todas las misas que va a celebrar, todas las confesiones que va a escuchar, todo eso existe porque un hombre decidió vencer su indecisión y confiar en Dios. ¿Qué habría pasado si ese joven nunca hubiera decidido? Ese seminarista no existiría, todas esas futuras almas no serían servidas, todo ese bien futuro no se realizaría. Tus decisiones, hermano mío, hermana mía, tienen consecuencias eternas que van mucho más allá de lo que puedes calcular. Y ahora quiero darte algo muy práctico, algo que puedes hacer hoy mismo para comenzar a entrenar tu capacidad de decidir, para fortalecer ese músculo espiritual de la decisión que quizás ha estado atrofiado por años de desuso. Es un ejercicio que aprendí de los ejercicios espirituales de San Ignacio y lo llamo el examen de la indecisión. Cada noche, antes de dormir, toma 5 minutos para hacer este examen. Primero, agradece a Dios por las decisiones que tomaste ese día, por pequeñas que hayan sido. Reconoce que el solo hecho de decidir algo, aunque no fuera perfecto, es mejor que la parálisis. Segundo, pídele perdón a Dios por las veces que te paralizaste, por las oportunidades que dejaste pasar por miedo. Tercero, identifica una decisión específica que necesitas tomar mañana y comprométete con Dios a tomarla. Cuarto, pídele a Dios la gracia del valor para cumplir ese compromiso. Y quinto, duerme en paz sabiendo que Dios te ama, que Dios te guía, que Dios te sostiene. Hazlo todos los días durante un mes, sin fallar ni un solo día. Y te prometo que al final de ese mes algo habrá cambiado en ti. No porque este ejercicio sea mágico, sino porque estarás desarrollando el hábito de la decisión consciente. Estarás entrenando tu voluntad para actuar en lugar de solo analizar. Estarás creando nuevos surcos neurales y espirituales en tu alma que facilitarán las decisiones futuras. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio es difícil, torpe, frustrante, pero si practicas diariamente, eventualmente se vuelve natural, fluido, casi automático. La capacidad de decidir es una virtud que se puede cultivar, es un músculo que se puede fortalecer, es una habilidad que se puede desarrollar. Pero requiere práctica constante, requiere compromiso diario, requiere que te levantes cada vez que falles y lo intentes de nuevo. Y finalmente, quiero dejarte con una imagen que espero que guardes en tu corazón y que te dé valor cada vez que te sientas paralizado por la indecisión. Imagina que estás al borde de un río que necesitas cruzar. Del otro lado está la vida que Dios tiene para ti, la plenitud, el propósito, la alegría verdadera, pero el río es ancho, la corriente es fuerte y no puedes ver claramente el fondo. Puedes quedarte en la orilla analizando eternamente la profundidad del agua, la velocidad de la corriente, los posibles peligros. Puedes pasar años, décadas incluso, estudiando ese río desde la seguridad de la orilla. O puedes hacer lo que hizo Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Puedes dar el paso, puedes meter tu pie en el agua. Puedes lanzarte confiando en que aquel que te llama al otro lado también te sostendrá mientras cruzas. Y sí, te vas a mojar, sí vas a sentir el frío del agua, sí, la corriente te va a empujar y vas a tener que luchar, pero vas a cruzar, vas a llegar al otro lado, vas a estar donde Dios quiere que estés. Y cuando mires hacia atrás, a esa orilla donde pasaste tanto tiempo paralizado por el miedo, te vas a preguntar, ¿por qué esperaste tanto? ¿Por qué dudaste de aquel que nunca te ha fallado y nunca te fallará?